Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Devolvámonos bastante al 19 de abril de 1970. El candidato presidencial Gustavo Petro recuerda, según me contó alguna vez, ver a su mamá esa noche pegada en la radio, anotando en un cuaderno los resultados de los boletines que se emitían sobre la elección presidencial de ese día. Súbitamente, la cadena líder radial de esa época, Todelar, suspendió su transmisión. Justo cuando iba adelante en el conteo el candidato de la ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla le llevaba en el conteo aún incompleto de Todelar más de 100.000 votos de distancia al otro candidato, al candidato del Partido Conservador del Frente Nacional, Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana. Según cuenta la historia, el ministro de Gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán Vargas Lleras, ordenó a las emisoras dejar de transmitir resultados. Y el gobierno asumió entonces de manera irregular el manejo de los boletines electorales que supuestamente le correspondían a la Registraduría Nacional. Era la última elección del Frente Nacional, ese pacto bipartidista entre conservadores y liberales, y Rojas Pinilla logró armar una fuerza importante que mezclaba populismo militar, liberales y sectores de la izquierda. A pesar de que la última información independiente le daba a Rojas una ventaja de más de 100.000 votos, al día siguiente, y bajo el control del conteo electoral del gobierno liberal de Lleras Restrepo, Misael Pastrana, el conservador de la fórmula del Frente Nacional, resultó como ganador sorpresivo por una distancia mínima de menos de 60.000 votos de la presidencia de la República. Hubo, por supuesto, desorden en las calles, gritos, muchos gritos de fraude y conatos de violencia. El martes en la noche, el 21 de abril de 1970, el presidente Lleras salió en televisión, miró el reloj y mandó a dormir en una frase famosa a todo el país. Dijo que todo el mundo tenía una hora para llegar a su casa y decretó un toque de queda. Uno más de muchos durante el Frente Nacional. Recordando esa noche y varios años después, Gustavo Petro entró a la guerrilla del M-19, el movimiento 19 de abril, bautizado por el fraude de 1970. Hoy, 48 años después del fraude del 70, hoy, a solo 5 días de las elecciones presidenciales, el ahora candidato presidencial Gustavo Petro ha lanzado alertas por un posible fraude electoral en su contra. Y sin decirlo, hoy, tanto Gustavo Petro como algunos miembros del uribismo, donde milita Andrés Pastrana, temen que la campaña de Germán Vargas Lleras reciba ayuda ilegal en estas elecciones. Qué triste sería repetir esta historia. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, más que hablar de las amenazas o no, posibilidades o no de un fraude, creo que es importante para abordar este tema de una forma responsable, entender cómo funciona el sistema electoral colombiano, entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y para hacerlo, contamos con la presencia de un funcionario de la Registraduría, la institución que es encargada parcialmente de lo que va a pasar el próximo domingo. Carlos Coronel es registrador distrital, es payanés, es abogado, magíster en ciencia política y un veterano de las elecciones. Carlos, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel, a toda la mesa de trabajo y gracias por permitirnos compartir este espacio de orientación, de pedagogía y de información. ¿Cuántas elecciones hay metido en el tema de los tarjetones, el sistema lleva usted? Ya perdí la cuenta, hagamos unas cuentas desde el año 2000. No solo las ordinarias elecciones de Congreso, de alcaldes, gobernadores, sino muchísimas elecciones atípicas, incluso procesos de participación ciudadana que implica el ejercicio del derecho del voto. Una mirada experta esta noche desde la sociedad civil la va a proponer Camilo Vargas, que es coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral. Camilo, qué título tan largo. La Misión de Observación Electoral es... ¿Qué es? Sí. La MOE nació en el 2006, es en parte una ONG
pero en mayor medida una plataforma de organizaciones de la sociedad civil completamente independiente del gobierno, de partidos políticos, 100% financiada con cooperación internacional, dedicada a velar por el derecho fundamental a la participación política. Eso significa que hacemos veeduría ciudadana a las elecciones, desplegamos, por ejemplo, el próximo domingo más de 3.500 voluntarios ciudadanos, observadores, que van a mirar, a hacerle control a las elecciones. Y de resto, pues monitoreamos los riesgos electorales, las reformas políticas, la normativa electoral, cómo los medios de comunicación juegan un rol en las elecciones. Eso hace la MOE. Y ustedes también juegan un rol en los medios de comunicación, el rol de la participación de la sociedad civil. Y tengo esta noche también a un representante un poco de la política, al representante a la Cámara electo de la Colombia Humana o la Lista de la Decencia, David Racero, un joven de 31 años, filósofo de la misma universidad de la que yo salí, de la Universidad Nacional, hizo una maestría en economía y intentará la proeza de terminar un doctorado mientras es representante a la Cámara. David, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel, un gran saludo a todos los que nos están viendo, muy contento de estar de nuevo en Zona Franca y por supuesto un saludo al doctor Carlos y a Camilo. Perfecto. Y entonces esta discusión, como decíamos, está enmarcada no solamente en la pedagogía electoral, estamos a 5 días de las elecciones, sino en un momento difícil, en una discusión política que es importante dar y tiene que ver con denuncias anticipadas de un posible fraude que ha hecho, al menos de forma directa, un candidato a la presidencia, no solamente un candidato, sino un candidato, según todas las mediciones, con una posibilidad importante de ponerse en segunda vuelta. Estoy hablando de Gustavo Petro, quien trinó lo siguiente: vamos a derrotar el fraude de Santos y el registrador en favor de Vargas, inscribiendo 100.000 testigos electorales en petro.com.co y llenando las plazas públicas con el pueblo de la Colombia Humana el domingo 27 de mayo a partir de las 4 p.m. Y entonces, David, yo quiero que usted me explique o sea, esto es, el tablero es una cosa, cuando uno está haciendo en un juego competitivo, el tablero es importante, las reglas son importantes y yo siento que aquí están pateando el tablero antes de que se termine el juego. Mire, queremos ser muy claros con todos los televidentes y en esta mesa de trabajo. Claro, auspiciar un fraude, nosotros no somos futurólogos, no tenemos una bolita de cristal para decir que vaya a haber fraude, pero sí alertamos con unos antecedentes expuestos sobre la mesa, unos antecedentes concretos, claros. Primer antecedente, el fraude del MIRA, que el Consejo de Estado hace un par de meses, hace 2, 3 meses, dio justamente en sentencia, muestra, evidencia realmente cómo se fraguó un fraude contra el partido MIRA en las pasadas elecciones y que solamente 4 años después se les da la razón. Y antes de que avance, ese es un fraude que en efecto ocurrió y que ellos les devolvieron unas curules, pero era por una diferencia de ¿cuántos votos? Se estaba hablando de 40.000 votos en un principio, pero fraude es fraude. No. O sea, fraude es fraude, no puede ser un voto, puede ser 500.000 votos, pero eso origina justamente un quiebre de la democracia. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que solamente por unos cuantos, si fueron pocos o fueron muchos votos, fraude es fraude. Eso es. Y déjeme preguntarle ahí a Camilo, y voy a tener a Carlos aquí protegido de la discusión política, ¿cierto? Es así. Perfecto. Camilo, ¿fraude es fraude o hay fraudes de fraudes? Digamos, si usted habla de delitos electorales, está hablando de una cuestión particular a la que ni siquiera hemos llegado en el caso del MIRA, por ejemplo. No hemos hablado del delito de fraude, alteración de resultados electorales con el MIRA. Deberíamos hacerlo, digamos, hay que ir a esclarecer bien quiénes son los responsables detrás de lo que pasó con el MIRA, porque es insostenible efectivamente que 4 años después de una elección, a pocos días, a un mes de la siguiente elección, descubramos que habíamos contado mal los votos y que resulta que un partido debió haber tenido 3 senadores. Pero lo que hay detrás de ello trasciende este debate electoral, trasciende esta campaña presidencial y es un problema más de fondo que debería preocuparnos, y es cuáles son las reformas electorales que necesita el país. Una de esas reformas es a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral, que vigila que no sucedan ese tipo de cosas, pero que en este momento son 9 magistrados
sin mayor poder de controlar las elecciones. Otro gran debate Pero déme un segundo, porque usted se me está yendo a los grandes debates. Y otro gran debate, porque Sí. voy a aterrizar ahí, otro gran debate es qué es todo lo que pasa en esa caja negra que llamamos el escrutinio. ¿Qué pasa entre el momento en el que el ciudadano deposita el voto y el momento en el que se declara la elección? Lo que sucedió con el MIRA es una muestra de que es un proceso innecesariamente complicado, con demasiados pasos, con demasiadas personas y déjeme, y interviniendo ahora en el miramos los proceso. pasos, pero lo que yo quería era un comentario sobre la afirmación de David, en la que dice es que cualquier mancha sobre el proceso, es decir, si hay un voto comprado en Colombia, entonces todos los votos podrían ser comprados en Colombia. Pero es que yo no más sé si eso es antecedentes, Daniel, es que no, me interrumpiste, es que yo quiero hacer, porque no solamente eso. Ajá. Digamos, estamos hablando del tema del MIRA, estamos hablando del 11 de marzo, no fue hace 4 años, sino el 11 de marzo con el tema de la consulta, que tanto la consulta donde estuvo Gustavo Petro como la consulta uribista, se notó realmente un desorden por parte de la registraduría, y eso fue claro. Con los tarjetones que no se dieron, que hubo una faltaron explicación, unos poquitos tarjetones en pero unas es que, poquitas es que es mesas. justamente la zozobra que no podemos tener un Estado como el nuestro. Tercer elemento, el cambio de logo de nuestro movimiento, de nuestro candidato presidencial, que se engavetó, entonces dijeron que una funcionaria no se dio cuenta, se le olvidó. Cuarto elemento, el oficio de la Procuraduría mandado el 3 de abril al Consejo Nacional Electoral, donde también la presidenta Yolima Carrillo, ¿cierto? Dice que como que también se le quedó como guardado, donde era un oficio de la Procuraduría invitando, por no decir más, al Consejo Nacional Electoral a que tomara medidas sobre el asunto para hacer una auditoría real sobre el software, y hasta invitaba a tomar en cuenta una ONG internacional, ¿cierto? IFES, Sí. ¿no? International Foundation for Electoral System. Otro elemento que también el Consejo Nacional Electoral lo pasó lo vio. Y por último, una comisión de seguimiento que en otros países estamos hablando de comisión de seguimiento de 90, como es el caso de 90 personas, como es el caso de Paraguay o El Sí. Salvador, y que aquí solamente han llegado dos personas para Ok. la comisión de seguimiento. Digamos, hay unos antecedentes que nos permiten a nosotros decir, esto no es infundado, Daniel, es que yo quiero que claro, porque nos dicen que entonces somos incendiarios. Pero No, un no momento, es un momento. infundado. Lo que Digamos, pasa es que decir para plantear que todo si sobre quiere la le mesa. pongo otra vez el tweet de Petro. Y entonces usted me dice si no hay algo de incendiario ahí. Pongámoslo otra vez, porfa, lo que escribió Gustavo Petro. Entonces, fíjese lo que escribió. Vamos a derrotar el fraude de Santos y el registrador en favor de Vargas inscribiendo 100.000 testigos. Y entonces ahí yo le pregunto a usted, ¿qué hay de poco incendiario en eso? Es decir, usted está afirmando que el presidente de la República va a hacer un fraude, que un candidato una candidatura presidencial va a ser un fraude y que la institución independiente de la registraduría está vinculada en ese fraude. Y entonces usted me plantea unas dudas, pero yo le pregunto, ¿dónde está la evidencia de que estos tres están en colisión para hacer un fraude? La evidencia, insisto, nosotros no somos futurólogos para decir que el domingo se vaya a presentar el fraude de X o de Y manera. Pero si es que si lo van a derrotar, si van a derrotar el fraude, es que nosotros yo no tenemos entiendo derecho de cómo no llamar a están haciendo nuestros seguidores, futurología. tenemos el derecho de llamar a nuestros seguidores a cuidar los votos. Necesitamos 100.000 testigos electorales, como dice el tuit de Petro. Necesitamos alertar a nuestros seguidores de que es necesario cubrir y proteger los votos y sobre todo defender la democracia. Creo que es legítimo, o sea, decir que una persona cualquiera que niegue que realmente en Colombia las elecciones no son completamente diáfanas, creo que no está siendo de pronto muy claro, no está tomando los elementos que estamos colocando nosotros. Eso yo lo puedo que hizo entender. Ariel Ávila, por ejemplo, con los 3.000 y pico de Carlos, fuertes que sacó. Usted Digamos que eso, hay elementos. Métase como quiera. Bueno, de eso quiero hacer unas precisiones a las muy respetuosas sugerencias, observaciones que hace David. Primero, es bueno entender que en Colombia las ramas del poder público tienen una independencia. Por lo menos en el caso de la organización electoral, es claro que está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, hiciste unos comentarios, pero también hace parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en estricto sentido solo organiza y dirige los procesos y su labor es eminentemente técnica. Pero hay un tema que es importante aclarar. Ahora, como mencionabas tú, con ese antecedente que fue hace más de 48 años, también es claro que el proceso electoral, la operación electoral se está dirigiendo con base en una norma que data de 1986. Nosotros lo hemos manifestado claramente que es una norma que amerita, necesita, demanda una actualización porque incluso es antes de la Constituyente del año 91.
Y en eso, pues nosotros y nuestro registrador así lo ha manifestado, la urgente necesidad de hacer una serie de reformas. Pero independiente de eso, el proceso electoral concebido para aquella época y desde el punto de vista académico, podría afirmar, aún hay cuestiones que son positivas de ese código, independiente de las cosas que tengan que reformarse. Pero establece un proceso reglado, jerarquizado, en la medida de las posibilidades, aplicando el principio de publicidad de todas sus actuaciones. Y ahora quiero hacer una locución sobre eso, donde todos los actores tienen cabida y tienen partida en eso, Sí. en virtud del principio de publicidad. Cuando el conteo de los votos inicia en la mesa de votación, que es la célula, donde realmente se decide, donde son procesos que deben estar vigilados no solo por todos los actores, y en la medida que han pasado los años son procesos mucho más vigilados y auditados, pero también por parte de las mismas colectividades a través de los testigos electorales, que debemos decirlo con absoluta franqueza. No ha habido cultura de las colectividades, de los partidos, para ejercer ese derecho. Eso es una realidad. Y ahorita usted tiene unos datos interesantes. Entonces usted nos mete a hablar del proceso mismo, y yo creo que, a ver, para arrojar un poco de luz a todas estas dudas, lo que hay que saber es cómo funcionan las elecciones, cómo se cuentan los votos. Y tratamos de hacerlo a través de esta explicación paso a paso, un poco de todas las manos por las que pasa un voto que usted va a depositar, espero, el próximo 27 de mayo. Y es el siguiente. Ya viene, y entonces el voto obviamente comienza. Ahorita vamos a hacer algo de pedagogía electoral. Arranca con este tarjetón que usted va a marcar. Ahí ya está. Entonces, primero está la votación, ¿cierto? Y entonces de esa votación sale el formulario E14. Que es el que ustedes han visto digitalizado en varias redes sociales. Entonces, está la votación, usted mete en voto. Después de las 4 de la tarde hay un preconteo que se hace en la mesa de los 3 jurados a los que usted les da el voto, ¿cierto? Y ustedes aquí me meten la mano cuando la estén barrando. Y esos jurados cuentan los votos uno a uno, este para Petro, este para Duque, este para Vargas, este para De la Calle, este para Fajardo, este para el Comité del Voto en Blanco, este para el blanco de verdad. Y lo llenan y ponen todos esos numeritos. ¿No me faltó ninguno? No, está bien. Está bien, está bien. Trujillo, otro para Jorge Trujillo. El formulario E14. Ese es un formulario que son 3 copias del mismo formulario, donde se pone cuántos votos sacó cada persona. Ese es el acta de escrutinio de mesa. El acta donde de los escrutinio. jurados, después de contar el voto a voto, plasman el resultado y lo firman. Dan Listo. fe de Y de ahí el conteo salen los votos. 3, ¿cierto? Y ahí salen son 3 3 copias. ejemplares. Y entonces, ejemplares. El primero, el que se va para E14 escrutinio. de claveros, que va para El clavero, escrutinios, que queda el E14 compactado. para delegados del Registrador Nacional, y un tercero que no tiene valor probatorio, pero claro, partimos de la base de que la obligación de los jurados es que la información sea espejo, Y entonces, que sea similar en los 3 formularios. Carlos, entonces Tiene ahí que ser tenemos. así. Eso es importante, Cada porque una de esa es la estas obligación. copias de los E14 va para el escrutinio, que es el conteo oficial de los votos. Correcto. Para los delegados, que son los que están delegados del vigilando las registrador, elecciones. Los delegados del Registrador Nacional, funcionarios de la registraduría, Y de los el partidos. tercero es el que se destina para lo que se denomina el preconteo, que es la transmisión de La resultados transmisión. estadísticos, más no formales y Y definitivos. entonces, hablemos del escrutinio. Después, el E14 que se va a las comisiones escrutadoras, que están compuestas por jueces de la Por República. jueces de la República hasta determinados niveles y también Miembros- por delegados del Consejo Nacional Electoral. Y miembros de la Y la registraduría. Secretaría Técnica, que no tomamos la decisión, la toman solo los jueces, lo hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y de ahí salen unos resultados oficiales que se demoran un poco más de lo que se demoran los resultados que son transmitidos Claro, en directo con toda ese la día. razón, porque en la legislación electoral establece un proceso de conteo de votos oficial en audiencia pública, Sí. donde aquí en cualquier parte del mundo, cualquier legislación, operación electoral, establece incluso causales de reclamación, porque el proceso electoral no es perfecto. Pueden haber inconsistencias, fallas humanas y otra serie de variables que permite que los abogados, los apoderados y los mismos candidatos presenten tachas y reclamaciones, Sí. precisamente en aras de ¿qué? Buscar el saneamiento del proceso. Eso es bien importante, y en aras de búsqueda de ¿qué? De la verdad electoral. Y entonces, Camilo, yo he escuchado de la MOE, por ejemplo, que la preocupación es por todas las manos. Es decir,
Aquí puede haber, primero, errores humanos. Por ejemplo, me decían que los E14 que se transmiten para que nosotros podamos informar, que yo creo que eso es importante, tener un dato informado de preconteo ya le da a usted un techo del cual el escrutinio no se puede mover demasiado, ¿cierto? Sí, y es que... eso se hace por teléfono. Sí, Carlos mencionaba algo que es fundamental en este debate y es que estamos haciendo elecciones con un código electoral de 1986, un decreto ley de 1986. Sí. Diseñadas las elecciones, muy bien diseñadas para su época, pero diseñadas las elecciones para un país rural, sin conexión eléctrica, sin que existieran las telecomunicaciones que existen hoy, ni los caminos, etcétera. Luego, depende de muchos pasos, de la custodia de muchas personas en muchos pasos, lo cual hoy es innecesario porque hoy en día, por ejemplo, con el E14 de transmisión, a través de un sistema seguro, codificado, en el que los transmisores no saben bien de qué candidato están hablando, se crean los resultados electorales y la registraduría da los resultados electorales a las 8 de la noche. Pero son los resultados informativos, porque la ley dice, esos son los resultados informativos, los resultados legales deben surtir otro proceso, que si usted le quiere poner cifras, por ejemplo, para las elecciones, bueno, para todas las que estamos haciendo este año, tenemos un poco más de 96.000 mesas de votación, regidas por 6 jurados cada una, es decir, 580.000 jurados de votación, que tienen que llenar esos formularios E14, esos 93.000 formularios E14 que cada uno tiene 3 copias. O sea, 200 y pico mil formularios. Pasan muchos errores. Lo que llenan en el primer formulario a veces lo llenan una casilla más abajo en el segundo y una más arriba en el tercero, y se nos empieza a generar un despelote de información porque entonces el preconteo dice una cosa, el E14 delegados que se cuelga en la página web después dice otra, pero luego uno va al escrutinio y resulta que el resultado legal, que es el de Claveros, es otro, y eso luego pasa a otra instancia, que son las 2080 comisiones escrutadoras que hay desde los barrios, secciones de los municipios, hasta el municipio entero, hasta el departamento, hasta el CNE, donde hoy en día seguimos contando los votos del Congreso, y ahí hay por lo menos 4.000 jueces, notarios, registradores públicos, que son los garantes de la transparencia de ese proceso. Pero entonces, ¿qué pasa si el jurado lo hace mal? ¿Qué pasa si el jurado le dio pereza ir a capacitarse? Muchos errores, y creo que ahí hay una preocupación porque el sistema no sea perfecto. Ahora, cuando regresemos, vamos a comerciales, hablamos de, obviamente hay imperfecciones, pero puede haber, o qué tan grande puede ser un fraude en unas elecciones presidenciales. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Sus preguntas en este programa de pedagogía electoral, un poco cubierto por una sombra de duda que se ha puesto sobre el sistema electoral colombiano. Francamente, con el hashtag francamente, @zonafranca en Twitter. Aquí podemos atender algunas de ellas. Y decía que se ha puesto una sombra sobre un proceso electoral que ha sido bonito. Y se los voy a mostrar. Hicimos en Zona Franca un cubrimiento de todo el equipo, de todos los cierres de campaña aquí en Bogotá. Lo que muestra que esto sí ha sido una fiesta de la democracia, como dice el lugar común. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cree que esa alegría les va a alcanzar para ganar en primera vuelta? Pero, señor, ¿usted todavía lo duda? ¿Que es verdad lo que dicen de que si no gana Iván Duque, Colombia se puede volver como Venezuela? Pero, señor, por Dios, ¿en qué país estamos? Mire, es que la gente que va con ese candidato, Petro, es porque son todos de Maduro. ¿Está acá por Iván Duque o por Pipe Bueno? Diga la verdad. No, por los dos. Mira, no apoya del todo a Iván Duque. O bueno, sí lo apoya, pero porque se hicieron unos acuerdos con él. Si va a la segunda vuelta, es probable que nos roben los votos. Es probable, porque en la segunda vuelta es donde viene la trampa. Mamacito. Permítame presentarles. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. No, para nada, no necesito que me paguen nada. ¿Va a pasar a segunda vuelta? Claro, tiene que pasar, si no, mire. No, él va a subir de una.
De una. Yo sí dije, ¿cómo así que no? Entonces ahora, colócate. Ahora sí. ¿Está jugando? Sí. Pero esto está bueno, ¿por qué está jugando? ¿Está aburrido? No, la verdad es que no estoy aburrido. Estamos coordinando unos buses del G12. ¿Cuántos buses para la primera vuelta tienen preparados? Uy, la verdad es que no sé. Han abarrotado. Esta es su plaza. Estos son. Como los caballos de carreras, como cascarrabias en una época, que iba de último y ganó. Es un hombre completamente entregado al pueblo. Calle de la gente. Pues es difícil, pero nada es imposible, ¿no? Hay que tener la fe. Mi corazón no sentía nada hasta que llegó Petro y me llenó de esperanza, me llenó de amor. Nos va a reivindicar los derechos de todos los pueblos. Es un poco burlándonos de como esa imagen que tienen los que seguimos a Petro, ¿no? Somos castrochavistas, marxistas, leninistas. Estoy harto de que me tomen del pelo. Pensé que no iba a aglomerar tanto, pero estamos con toda la actitud. No, pero ¿qué es esa fe? ¿Cómo así que? No. O sea, como la verdad fue tan a la repetida. Tú quieres, dime qué se siente, bueno, saber que te vamos a ganar. No hay más opción. Si el país se quiere salvar, hay que votar por Fajardo. Somos la única campaña que está subiendo mientras las otras campañas se han estancado o están bajando. El espíritu de la gente es súper fuerte. Les quiero dejar a todos un reto. Estuvo bonita la campaña, o ha estado bonita hasta ahora. Esperemos tener todavía un poquito más. Yo sí quiero segunda vuelta, para al menos 2 semanas más de elecciones. ¿Cómo ha estado la campaña? ¿Ha estado bonita o no? Hermosa, espectacular. Eso ha sido la fiesta de la democracia, llenando plazas. Realmente muy contentos. Hemos llegado a esa Colombia profunda y en las ciudades. Ustedes han visto el fenómeno de Gustavo Petro y Ángela María. Lástima este manto de duda ahora que nos pone a discutir. Pero no estas vainas tan altas. Es que eso nos toca alertar. Lastimosamente nos amenazan a cada rato. Ustedes han visto los tuits de Popeye y hay un candidato presidencial que dice que hay que acabar con esa plaga. Digamos que a portas de que por primera vez en la historia, en los últimos 200 años, llegue un candidato alternativo, por supuesto que eso alerta al establecimiento, así que nosotros estamos firmes y alertando. Y entonces ustedes hablaban del famoso software, y yo vuelvo a nuestro flowchart, al camino un poco del voto, para preguntarles dónde es que funciona el famoso software y qué es. Entonces, recuerden, la votación, ahí usted mete el voto, el preconteo, son los jurados que están en la mesa, hacen 3 formularios E14 con los votos, y un formulario se va para el escrutinio, que es el oficial, otro para los delegados, que es de vigilancia, y otro para la transmisión, que es para los medios de comunicación. El escrutinio, y ahí es donde está el software de la discordia, si no me equivoco, Carlos, es cuando las comisiones escrutadoras reciben los E14, empiezan a consolidarse a través de un software, porque necesita una herramienta donde se van digitando y se van cargando. Pero venga, póngame en el lugar. O sea, yo estoy en Monguí, Boyacá. Entonces, llegan los votos de las mesas. A la comisión escrutadora, una a una. Cuando se instala la comisión, vuelve integrada por 2 jueces y un Eso es servidor. a las 4 o 6 de la tarde. A las 4 en punto se instala las comisiones escrutadoras. Ajá. O sea, independiente está encontrando, ya las comisiones están instaladas. Entonces, cuando ya los jurados terminan su tarea, los votos son trasladados a la sede del escrutinio. Los votos y los E14. Sí, dentro una bolsa, los votos, los E14, el registro de sufragantes y otras E12, las reclamaciones que hayan puesto los jurados de votación, los testigos ante los jurados, y eso se remite a la comisión escrutadora. Pero ellos no vuelven a contar todos los votos. No vuelven a contar los votos, indudablemente. Llega la comisión y en Colombia existe la figura de los claveros. Los sobres, por temas de custodia y de cuidado, son 3 servidores públicos. Uno es el registrador, que recibe los pliegos y los ingresan a un arca, un recinto, una caja con 3 claves, que son los que tienen que guardar
y custodiar ¿Tres los claves pliegos son qué? ¿Tres electorales. candados? O 3 candados puede ser, o 3 llaves. 3 candados. Y eso es una medida del Y Código una de llave la tiene el 1986. registrador. 2 claveros ¿sí? y una la tiene el registrador. O sea, que para sacar dichos documentos y ponérselos a disposición de la comisión escrutora, que son los jueces, en un nivel de un escrutinio municipal, tienen que los 3 entrar y sacar los votos. En su experiencia, y obviamente como representante de la registraduría, ¿hay un riesgo importante, serio, preocupante de un fraude a gran escala de más de 500.000, 200.000 votos en las próximas elecciones? Descártelo. Las señas y las declaraciones que hemos dado desde el nivel central en la registraduría es que estas van a ser las elecciones más cuidadas y sobre todo por algo muy importante, el proceso ha cambiado. Ya hay hechos relevantes como lo fue el fallo del Mira. Y eso ha sido mirado propositivamente desde la visión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque el proceso tiene que construirse, tiene que avanzar, tiene que evolucionar. Sí. Y allá hay un tema, sí, perdón, es que el proceso ha cambiado tanto en los últimos años que la información está abierta a todos los actores, a diferencia de muchos años atrás. O sea, en este caso, el testigo, el apoderado, tiene toda la información para entablar las reclamaciones, las tachas o las impugnaciones si consideran si están lesionando su resultado. Camilo, y le voy a hacer a usted la misma pregunta y volviendo a enmarcar su voz aquí como la voz de una organización de la sociedad civil no partidista, no gubernamental, que tiene más de 10 años de experiencia en seguimiento electoral en Colombia. ¿Hay una amenaza de fraude, de colusión entre el gobierno, entre la registraduría, entre una campaña política creíble en Colombia en estas elecciones presidenciales? Pues mire, le voy a decir lo que nosotros hemos visto en la observación de terreno. Pero respóndame la pregunta. No, le respondo con lo que nosotros hemos observado, con lo que la misión de observación electoral ha observado. Las elecciones tienen muchas vulnerabilidades en su sistema de organización, como ya lo hemos mencionado. Esas vulnerabilidades son infinitamente mayores en una elección de Congreso, en la que, por ejemplo, un formulario de 14 es un desprendible así de grande, lleno de números. En una elección presidencial es mucho más fácil custodiar los votos, porque los E14 son chiquitos, hay poquitos espacios que llenar. ¿De qué depende la seguridad de estas elecciones? La registraduría dispone de toda la logística, pero son los 4.000 jueces, los 580.000 jurados los que llenan los formularios bien o mal, los que cometen errores o los que pueden cometer fraude. ¿De qué depende que no haya fraude? ¿De qué depende que no haya errores? Del control que se le haga tanto de parte de la ciudadanía que vamos a observar las elecciones como especialmente de parte de las mismas campañas. Las campañas aquí tienen una responsabilidad gigante y es poner testigos electorales que vigilen que los jurados lleven bien los formularios, que cuenten bien los votos y que los escrutadores digiten bien en el software. Se la voy a volver a hacer y lo voy a arrinconar. En su opinión, ¿hay o no una posibilidad de un fraude a gran escala en las próximas elecciones presidenciales? Eso depende del despliegue de testigos electorales que se haga. Digamos, es muy importante no solo los testigos electorales, sino la ciudadanía, porque le señalo una vaina. A las 4 de la tarde es importante que la misma ciudadanía entre a internet, mire los formularios E14, verifique que el proceso sea transparente. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué están haciendo los partidos? Precisamente esa pregunta. ¿Cuántos testigos electorales han acreditado? Gustavo Petro, como les mostramos, habló de 100.000 testigos electorales después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche, tenemos elecciones, cómo funcionan las elecciones, cómo no votar el voto, cómo cuidar los votos. Entonces, decía aquí Carlos Coronel, registrador distrital, que los partidos tienen una responsabilidad importante, Carlos, y usted me trae unos datos recién salidos del horno, como dijo, de la inscripción de testigos electorales que han hecho cada uno de los partidos. Los voy a poner acá para que hablemos brevemente de esto. Entonces, estos son solo datos de Bogotá. Total testigos cargados es testigos que ya están autorizados, digamos, de cada partido, ¿cierto? Sí, la registraduría por primera vez le brindó a los partidos una herramienta de gestión a través de vía web.
donde ellos pueden cargar directamente en cada zona y en cada mesa cuál va a ser y su entonces testigo electoral. Tenemos Coalición Colombia, 2.490 testigos. Mejor Vargas Lleras, 7.033. Movimiento Político Todos Somos Colombia, estos son los de Vivian Morales. Trujillo. Los de Trujillo, No, perdón. 155. Partido Centro Democrático, 3.500. Petro Presidente, 7.606. Es decir, está funcionando el llamado de Gustavo Petro, aunque veo también muy organizado a Germán Vargas de Cambio Radical. Además de eso, bueno, hay credenciales entregadas, etcétera, etcétera. Total testigos de comisiones escrutadoras. Ahí veo a Germán Vargas muy adelante, con 89 testigos, solo en Bogotá, de nuevo. Apenas 2 para Gustavo Petro y 0 para los otros. Y usted me decía que estas eran cifras para los poco conocidos y versados en esto importantes, Carlos. Muy importantes porque lo que denotamos es que hay una sensibilización y la potenciación, básicamente, de lo que deben mostrar los partidos, y en este caso las campañas, para ejercer ese legítimo derecho de cuidar el voto. Entonces ahí teníamos 7.000 de 2 campañas, digamos, ¿cuántos son normalmente o qué se había encontrado usted? Ya tenemos más de 20.000 testigos aquí en Bogotá. Con esta herramienta que brinda la registraduría y también con la educación que paulatinamente los partidos han tenido, esto ha venido creciendo, porque históricamente debemos manifestarlo que no ha existido una cultura clara de cuidar los votos con la figura de los testigos electorales. Sí. Entonces, este es un hecho, esto es un hito bien importante que marca un punto de partida hacia el fortalecimiento de los partidos y hacia la conciencia de ellos de cuidar sus votos en las mesas. Y entonces los testigos se inscriben, los tienen que inscribir ustedes, los partidos, Sí. O también las organizaciones de la sociedad civil. No, solo las campañas, los partidos políticos. Tienen una inscriben los contraseña testigos. propia y todo, ¿no? Claro, Eso sí. y ya fuimos entregados. No, nosotros con ese llamado a Gustavo, nosotros lo venimos haciendo desde el 11 de marzo, después de que pasaron las elecciones. Nuestra meta es 100.000. Tengo entendido que ya estamos llegando a más de los 50.000, digamos, estamos redondeando. Estamos en capacitación intensiva toda esta semana para nuestros testigos. Yo le estaba diciendo al doctor Carlos que eso también evidencia que hay mucho, claro, también temor de estas campañas, Sí. ¿no? Eso también evidencia, pero no necesariamente el cuidar los votos al boca de urna garantiza. Yo sí quiero hacer la pregunta por el tema del software, que lo estábamos hablando detrás de cámaras un poco en el receso. Porque una cosa es lo que nosotros vemos en la urna, ¿cierto? En los C14, 24, y lo otro puede ser el proceso que vamos para allá, que es lo que ha insistido ahorita Daniel, que es lo que sigue después. Hemos insistido en la necesidad de que se acate la recomendación, el oficio que da la Procuraduría. Claro, pero ¿no? ahí Entonces, de nuevo, ¿cómo uno- Racero, el software, y a mí aquí la es como auditoría, que me... la auditoría. Sí, pero es que usted está exigiendo, es decir, usted tiene la carga de la prueba. Usted, para decir que hay fraude, usted tiene la carga de la prueba. Claro. Y aquí ustedes no han aportado ninguna prueba No, claro. de que el software esté viciado. No, lo que estamos hablando es que el software va a operar lo mismo a como ha operado antes. Sí. De lo que tengo entendido, por lo menos en las elecciones del 11 de ahí las marzo, de lo que cosas ha pienso operado. que han cambiado. Entonces, ¿cómo es que hacemos posible que lo que ha pasado antes no vuelva a ocurrir el próximo domingo? Eso es nuestro supuesto. Yo lo dije ahora, hay un hecho que la registraduría lo ha mirado propositivamente. Debemos aprender de las inconsistencias y si fuese el caso de los errores. Para este caso, la concepción, la funcionalidad del software de escrutinio es algo tan delicado, pero no solo en eso, también en el tema de jurados, en el tema de testigos electorales, en el tema de inscripción de candidatos, en el tema de sorteo de candidatos. Son procesos que tienen tecnología, pero han sido totalmente abiertos a todos los actores. Por eso en el tema del software de escrutinio, su concepción, la funcionalidad, fue probada en simulacros y puesta a consideración incluso de la Procuraduría en todas sus contextualizaciones para que los mismos auditores, en este caso de las campañas, lo conocieran y lo conocen en su verdadero contexto. Lástima que no esté la auditoría Camilo, internacional, que no haya podido Aquí estar por una tercería de la sociedad civil. Consejo Nacional Ayúdenme un Electoral que no poquito permitió. Bueno, desde la MOVE creemos que esto es un proceso de aprendizaje. Aquí hay que hacerle un reconocimiento al único partido y campaña que se puso la camiseta de entender bien cómo son los escrutinios y por qué pueden tener las fallas que tienen, que es el MIRA, que duró 4 años entendiendo qué fallas podía haber en el software, qué fallas de seguridad podía haber allí, qué errores se pueden cometer en muchos procedimientos manuales, hasta que logró demostrar y recuperar las 3 curules que tenía. Eso lo vinimos a saber en febrero de este año, después de 3 años de un muy arduo proceso legal que tuvieron que hacer ellos. 4. Y en un momento en el que muchas de las cosas que se le piden a la Registraduría Nacional ya estaban contratadas y ya estaban diseñadas. Hay muchas cosas que quisiéramos que hiciera el software
perdón, y que no las puede hacer porque no quedaron contratadas desde un principio algunos accesos a alguna información, la producción de algunos datos que hace. Y pues que hacen más difícil ¿Hay un serio observar. momento de dudas sobre el software? No, el software, ¿no? ha venido mejorando. ¿Cuál es el problema? Es que si tuviéramos un software que computa y genera los resultados electorales a partir de los E14, pues veamos el software. Pero como tenemos un software de digitación al que acceden a mano comisiones escrutadoras a en mano todo el país. necesariamente, porque hay la intervención del factor humano. Como lo decíamos ahora en la comisión inicial, en una municipal, se tienen que cargar los datos al sistema. Lo que se está garantizando, y eso sí es absolutamente claro, es que los datos sean bien cargados y inmediatamente se le entrega la información a todos los doctores para que verifiquen que la información física de los votos y la información que se va consolidando no sufra modificaciones. Y ese es el aprendizaje que vamos haciendo poco a poco. Por ejemplo, de la campaña de Congreso a la campaña presidencial, la MOE solicitó, el E14 de Claveros debe publicarse al lado de la transcripción, debe incluso publicarse públicamente si se puede, y la registraduría ha tomado esas recomendaciones y digamos, poco a poco vamos haciendo más transparente el proceso. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos el tarjetón. Mire, en el Congreso es difícil, es entendible que haya muchos votos anulados, pero no hay perdón del ser superior de la democracia por anular un voto a la presidencia de la República. ¿Cómo no votar el voto después de comerciales? Seguimos en Zona Franca, nos quedan más o menos 6 minutos de programa para decirles cómo no votar. ¿Cómo no votar? Carlos, un número. 6. Muchachos, 6, ¿quién es? Aleatoriamente le dimos el pre. Y entonces, digamos, si yo voto por el 6, entonces me da aquí pre. Si yo voto así, ¿esto me puede hacer anular el voto? No, se nota una clara intención del elector cuando marcó dentro de la zona de marcación esa segunda opción. Escuché yo a Carlos Santana decir, usted imagínese que el jurado es su peor enemigo y es del otro partido. ¿Un jurado podría eliminar el voto o anular el voto porque se salió de la línea? No, en este caso no, hay una clara intención, en este caso con 2 líneas donde se cruza, que para la visión de cualquier persona refleja que quiso votar por esa opción. Y cuando la gente, por ejemplo, dice, ay no, a mí no me gusta el voto en blanco, porque me gusta es el pre. En ese caso, obviamente, ahí hay 2 marcaciones, ¿no? En ese caso, como hay una regla de oro que es, en este tipo de tarjetas solo puede marcar una sola vez. Al haber 2 marcaciones, automáticamente anula el voto. O sea, por ejemplo, entonces, si yo digo, como Vivian Morales y Iván Duque están haciendo campaña juntos, mejor para que no me vaya a quedar ninguno por fuera, yo pongo así. Aplicamos el criterio claro y preciso, anulado porque hay 2 marcaciones dentro de la tarjeta. Listo. ¿Qué pasa cuando uno marca por Vivian Morales, que ya no está como candidata presidencial? Ese voto tienen los jurados la obligación de contabilizarlo, así está en las actas, y en última, la votación acumulada, si llegase a haber muchas marcaciones por esa opción, será el Consejo Nacional Electoral quien adopte la decisión final. ¿Qué pasa si en vez de marcar dame un número? ¿De 1 a 9? 3. 3. ¿Quién es 3? Coalición Petro Presidente. Si en vez de marcar una X yo marco un círculo. La ley permite también, y ese es el criterio, que puede ser una línea, una raya, una bolita, una estrella, un cubo, pero la clara intención del elector cuando marcó de esa manera está enfocada a esa opción y el voto es válido. Muy bien. ¿Qué pasa si yo escribo algo dentro de la casilla? Dame un número. Perdón, ¿un número, David? 1. 1. ¿Quién es 1? Partido Somos Vivian Morales. Si yo digo sí. Lo importante hay que tener en cuenta que cualquier tipo de marcación dentro de la zona de una opción se denota como una clara intención del elector en optar por ella. Incluso si es así. No. También está, si hubo una marcación, así diga, no, sí, me gusta, no me gusta, es una clara intención de marcar. Es lo que le decía ayer Carlos Santana, incluso si usted insulta al candidato sin salirse de la casilla, eso puede ser interpretado como que está votando por él. Quería votar por él. ¿Se les ocurre alguna otra forma de anular el voto? Volvamos con el voto en blanco. Que quede por fuera.
Si yo digo ¿a que quede qué? Porque hay Dentro de unos las que zonas van de a, marcación, unos que van a Daniel. votar solamente por el certificado. Entonces lo que hacen es de pronto marcar por fuera o algo así, ese como así. ¿Eso qué significa? O sea, si yo marco así. Al no marcar dentro de las zonas de marcación de las diferentes opciones, eso se tiene por voto no marcado. No marcado, no nulo, sino no, No nulo, marcado. sino Si no yo marcado. quiero, si yo quiero votar en blanco, entonces hay dos. Pongámoslo otra vez, este es el tarjetón. Hay dos. Está el grupo promotor del voto en blanco, que Y el es voto ordinario o voto este, simple. Y acá está el voto en blanco. ¿Cuál es la diferencia entre votar por uno y otro? En este caso, obviamente, el efecto va a ser el mismo, pero porque la ley lo establece, figura un comité promotor que incluso tiene una serie de derechos como en igualdad de condiciones, como si fuese una campaña, y aún más, tiene derecho incluso a la reposición de votos. Por eso en el formulario 14, si se llegase a marcar por el comité promotor, tiene su casilla también para que se le contabilice su voto. Claro. ¿Y se suman al final los dos? Esa es una decisión que adopta el Consejo Nacional Electoral. Pensaríamos de que el objetivo final es el mismo con el efecto del voto. ¿Se le ocurre alguna otra forma de anular el voto? No, solo iba a decir que esperamos que eso no sea confuso, que haya dos votos en blancos en el mismo tarjetón. Ya eso generó mucha confusión en el Congreso, incluso generó dudas sobre la elección de la circunscripción indígena, lo cual es gravísimo porque es una circunscripción importantísima. Pero no, bueno. la regla de oro que dice Carlos, una sola marcación. Una sola marca. Ya. Entonces, no me gusta la política, esto es un voto protesta. ¿Qué significa esto? Ahí no está establecida la clara intención del elector, será un voto nulo. Un voto nulo. Si usted anula el voto, igual le dan el certificado electoral, le dan medio día de trabajo. Más los incentivos que el certificado tiene para el ciudadano que va y vota. Entonces, medio día de trabajo, Sí, también 10% de tiene descuento en las universidades públicas. En el tema del pasaporte, de la también libreta un beneficio militar. en el tema del pase y aún creo también en el tema de servicio militar por una reducción de unos días. No hay una reforma que dice que para trabajar en el Estado también David, implicaría eso. Si Vargas... Entonces, tenido en cuenta en los concursos. Si Vargas le gana a Petro, ¿usted cree que Petro concede? Estamos a una semana de que nos den las garantías. Listo, con eso me voy. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Vayan a votar, incluso vayan a votar así se anular el voto y se ganan medio de trabajo, pero vayan a votar. Muchas gracias, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.